Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día mostraré cómo hacer un mapa de calor mm, con valores P y valores significativos y etiquetados en el cuerpo del mismo mapa. Tomando como ejemplo esta publicación Opinion Mix. Ajá. Se hizo dentro del blog de Mick Watson, donde usa la función del mapa de calor en el paquete de estadísticos dentro del programa R, haciendo diferencia entre los mapas de calor obtenidos con la función gplots. Bueno, cabe destacar que los valores predeterminados de casi todas las funciones del mapa de calor en R primero pasan por un agrupamiento jerárquico, luego escalan a líneas que serían los clusters y matrices para terminar con lo que serían las imágenes o heatmaps, mapas de calor. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de hablar sobre los mapas de calor, ¿no? ¿Qué es un mapa de calor? Un mapa de calor lo podemos entender como una técnica de visualización de datos, ¿sí? Una técnica de visualización de datos que nos muestra un fenómeno. De manera muy simple, me voy a adelantar un poco a las imágenes, esto es un mapa de calor. Entonces aquí la variación del color puede ser por matriz o por intensidad y nos da pistas visuales de cómo se está agrupando el valor, ¿sí? Cómo se están agrupando los grupos, cuál es el fenómeno que está sucediendo. Y esto lo podemos hacer también a través del tiempo. Aquí, por ejemplo, están tomando como referencia ocho tiempos diferentes, ¿sí? Pero bueno, pueden ser mucho, mucho más. Nos ayuda también, sobre todo cuando nosotros analizamos grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, pues es más objetivo tener una visualización que nos permitan a nosotros identificar las zonas que despiertan más interés. ¿No? Y bueno, ¿cuál es la importancia? La importancia, por ejemplo, dentro de, aquí está otro tipo de mapa, aportan beneficios desde las estrategias, por ejemplo, relacionadas a la difusión de los contenidos, ¿no? Eh, Nosotros podemos identificar las zonas en las cuales los usuarios, por ejemplo, aquí, se centran mayor atención o pueden emplearse, por ejemplo, para identificar zonas, para identificar el tipo de productos que es más demandado, para identificar patrones o cambios y tenemos un análisis detallado para eso. La mayor parte de las personas, bueno, pues se identifican nada más con la parte de las correlaciones y dejamos de hacer estas dos visualizaciones que son muy buenas a la hora de tomar decisiones estratégicas. El clúster tendograma, que a grandes rasgos, bueno, pues es un tipo de representación gráfica, ¿sí? En forma de árbol que organiza los datos en subcategorías y los va dividiendo hasta llegar al nivel detallado que nosotros queremos como autores, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo estamos haciendo uso del dendrograma, ¿sí? Y estamos haciendo uso del heatmap, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a ir dándole forma a nuestros datos. Yo ya abrí todo en R. Aquí está. Bueno, ya tenemos laboratorio 44. Ya los fui corriendo, pero vamos a tomar en consideración que, bueno, el autor recomienda que tengamos estos adicionales ya cargados, ¿no? En DPLIR, Gplot2 y el STAST. Entonces, bueno, yo ya los marqué aquí. Voy a dar cargar. Vamos a comenzar. Bueno, lo voy a limpiar aquí para, para empezar de nuevo, ¿no? Aquí me está apareciendo un error de la librería, no importa, no pasa nada. Le voy a dar cargar stats. Y bueno, aquí lo primero que está revisando esta persona, Matt, es, bueno, vamos a originar los datos. Vamos a originar los datos a partir de 4 genes con 8 puntos de tiempo, ¿no? Y nos está diciendo, bueno, pues vamos a originar H1, H2 con L1, que es la primera línea del tiempo y la segunda línea del tiempo.
y después vamos a formar una matriz, una pequeña matriz. Le vamos a dar forma y vamos a hacer el primer gráfico. Entonces, nosotros anexamos los datos H1, H2, L1, L2 y le vamos a dar los gráficos, le damos correr. Y bueno, lo que nos tiene que aparecer en la parte de environment es los valores, H1, H2, L1, L2, ¿ok? Y les va a aparecer esta mat, que va a ser su primer cuadro matriz. Para crear el gráfico, bueno, pues aquí tenemos ya los parámetros, con plot, etcétera. Lo voy a correr hasta aquí. Y es el primer gráfico que nosotros tenemos, la expresión de los genes. Si lo podemos comparar con el primer gráfico que ellos obtienen, aquí está. Lo que nos falta detallar es, por ejemplo, la leyenda. En este momento la vamos a agregar. Aquí ya tengo yo legend. ¿Y cuáles son las especificaciones? Le damos correr. Efectivamente, aquí está. Lo voy a hacer en grande. Voy a utilizar zoom para que podamos ver a detalle cómo es que se están comportando, ¿no? Cuáles son los valores que están ocupando y en qué tiempo, en qué frecuencia. En el tiempo 1, bueno, pues H1 tuvo un valor de 10, en el tiempo 2 tuvo un valor de 20, etcétera. Esto es lo que nos está reflejando la gráfica a grandes rasgos. Voy a cerrar el zoom y vamos a calcular entonces la distancia. ¿Para qué me sirve la distancia? Para saber qué tan juntos están nuestros clústeres, nuestros datos agrupados. Le damos a calcular y aquí ya te aparece una matriz H1, H2, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos aquí, sin tanto rollo, ¿no? Tenemos, bueno, dos pares de genes. Aquí tenemos H1 contra H2, H2 contra línea 1 y línea 1 contra línea 2, ¿sí? Podemos entonces ya diferenciar aquí las distancias entre L1 y L2 con 5.65. Tenemos H1 con H2 con una distancia de 28.28, pues es bastante considerable la distancia. Entonces, bueno, finalmente ya que tenemos los dos grupos, nosotros podemos hacer un análisis de tipo cluster para determinar la distancia por matriz. Se nos sugiere utilizar esta función con HC. Nosotros la vamos a correr, ¿sí? Nosotros vamos a correr. Listo. Listo. Entonces ya tenemos aquí el primer peso, ¿sí?, de cómo se están comportando los datos. Y tenemos en este primer clúster de endograma la representación gráfica del árbol sobre los datos L1, L2 contra H1 y H2. Es la primera observación que tenemos. Y bueno, esto es el método por default. Vamos a calcular un heatmap por renglones. Se recomienda en este momento, si no utilizaste arriba la versión library, que la corras para que no tengas ningún problema a la hora de llamar a la creación de los heatmaps. Aquí le vamos a dar correr 1 y bueno, tenemos la primera visualización. 8 datos con H2, H1, L2, L1, ¿sí? Y aquí, bueno, eso es dándole una expectativa a los renglones y aquí vamos a ver cómo se ven las columnas. Aquí se representa con mayor visibilidad las H1 y H2. Con los autores pasa lo mismo, solo que ellos utilizaron en los heatmaps el color green in red, ¿sí? Pues hay muchas observaciones. Tenemos las distancias ya más marcadas, sobre todo, bueno, pues la parte que decíamos, ¿no? H1 y H2 tienen menos distancia que H1 y H2. Vamos entonces a seguir y nos piden, bueno, vamos a hacer una correlación de la matriz, de esta matriz de los datos que nosotros ya sacamos, para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a crear una matriz que se llama matriz Scalet y la vamos a formar. La voy a correr y te tiene que aparecer
dentro de Mairomet, mat.scalet y ya los datos. Aquí están los valores, lo podemos ver en la parte de abajo, si es que lo queremos correr tal cual, aquí está. Y entonces ahora vamos a calcular qué distancia tienen los genes con esta nueva matriz. Y ya te está dando. Esta es una matriz ya de H1 contra H2 como la anterior, pero ya los datos ya están más ajustados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Vamos a hacerlo a través del plot. ¿Sí? Aquí tenemos ahora la diferencia con el clúster anterior es que ahora estamos comparando a H1 contra L1 y H2 contra L2, ¿sí? Para ver qué peso tienen y cómo está la distribución de sus valores de referencias iniciales. El heatmap, ¿cómo podría quedar? Bueno, pues le vamos a correr y entonces aquí ya tenemos la comparación entre ambos, ¿no? Estamos H1 L1 y H2 L2, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos que realmente estamos tratando de agrupar lo más similar posible a las observaciones. Se nos recomienda hacer una nueva correlación. Ya tenemos la correlación, aquí está la matriz de correlación, ¿sí? Y vamos a quitarle los negativos, vamos a ver qué tipo de distancia tiene y entonces así nos quedarían las observaciones. En gráficas, podemos hacer la gráfica, sí podemos correr la gráfica de las correlaciones a través de esta función HC, que es la que se nos está sugiriendo dentro del paper, y corremos el prop. Entonces aquí ya vemos el peso. Podemos ver que el mismo grupo ahora tiene un peso que va de 0 a 2, ¿sí? ¿Cómo quedaría el heatmap, el mapa de calor de esta nueva matriz? De la siguiente forma, ¿sí? Tenemos otras opciones. Vamos a revisar el paper para que vayamos viendo. Bueno, aquí está la confirmación, las distancias entre 1 y 0, el clúster que ya pudimos sacar, lo que ya vimos L1, H1, L2 contra H2, ¿sí? Las expresiones que tienen. Hasta ahí. Nos sugieren también que podemos revisar dentro de la librería de Gplots cómo se están comportando los genomas para que nosotros podamos tener o encontrar un camino de la reducción de los datos, ¿no? Y prácticamente, bueno, si utilizáramos todos los datos que contienen, llegaríamos a algo similar a esto. Nosotros pusimos más alternativas como de visualización. En una segunda opción del heatmaps tenemos esta, por ejemplo, utilizando también el dendrograms, ¿sí? Donde se resaltan los valores por grupos de H. Tenemos una tercera opción en donde se están formando los grupos como de manera inicial, ¿sí? Pero ahora con la matriz ya reforzada. Tenemos esta de los datos, vamos a verlo, ¿sí? Usando la distancia euclidiana y la vamos a dar correr a partir de estas funciones. Entonces prácticamente, bueno, pues estamos viendo que realmente pues es muy práctico el uso de los mapas de calor. Nosotros podemos determinar el tipo de color que queremos después de la función de callback. Aquí le podemos poner call igual y le ponemos el tipo de color con el que queremos resaltar, ya sea las columnas o los renglones.